tardes, mi nombre es Mónica Daisy Cory Ortiz, soy estudiante de la carrera profesional de Psicología en la Universidad Continental. El día de hoy, como parte del curso Comunicación Efectiva a cargo de la docente Milagros Virginia Ramos, voy a realizar una pequeña exposición sobre un tema que considero de interés general. Bien, entonces, como es de conocimiento público, desde marzo del 2020 el Estado peruano declaró el estado de emergencia sanitaria a causa de la expansión del virus de la COVID-19. Como medida para la lucha contra esta pandemia, se implantó el aislamiento social obligatorio. Si bien es cierto, esta medida es una de las más efectivas para luchar contra esta pandemia, también trajo problemas, sobre todo en la salud mental de la población. Muchas personas empezaron a desarrollar emociones negativas, enojo, estrés, ansiedad, pero sobre todo empezaron a desarrollar la ira. Es por eso que considero importante que podamos saber qué es la ira, cuántos tipos de ira podemos experimentar y las consecuencias que esto traerá en nuestras vidas. Según un artículo publicado por el Ministerio de Sanidad de España en el 2020, definen a la ira como una reacción emocional que se caracteriza por ir acompañada de reacciones físicas, motoras y cardiovasculares. Es decir, que cuando nosotros experimentamos o exteriorizamos la ira, podemos también tener dolores musculares por la tensión que esto provoca, tener dolores de cabeza, incluso llegar a tener un infarto. Normalmente esta reacción es una respuesta ante una situación que consideramos que es perjudicial para nosotros. Por ejemplo, en el caso de la pandemia y el aislamiento social, muchos nos quedamos sin trabajo o tuvimos que perder o cerrar nuestros negocios. El tipo de ira que vayamos a experimentar depende mucho de la situación a la que estemos expuestos. Por ejemplo, según un artículo publicado en la revista Psychology Today en el 2020, menciona 4 específicos tipos de ira. Uno de ellos es el enojo justificable, aquel que desarrollamos o experimentamos cuando vemos una situación que no es justa o es cruel. Por ejemplo, cuando maltratan a un niño o cuando maltratan a un animal. En segundo lugar, menciona el enojo por molestia. El enojo por molestia es el más común, es el que experimentamos día a día a causa de situaciones cotidianas. Por ejemplo, porque llegamos tarde a un lugar porque nos quedamos en el tráfico. En tercer lugar está el enojo agresivo, considerado el más peligroso, ya que siempre termina en violencia psicológica o física. Por último, tenemos el berrinche. Si bien es cierto, es típico de la infancia de los niños de 2 años, hay muchos adultos que nunca terminan de superar esta etapa. Es por eso que vemos muy común que se hagan expresiones de ira en modo de berrinche. Es básicamente cuando se nos niega algo que no es de vital importancia. Entonces, las consecuencias de salud que podemos tener a causa de la ira son infartos, hipertensión, taquicardias y demás, además de experimentar muchos niveles de estrés y ansiedad. Pero no todo es negativo. Si nosotros sabemos canalizar bien la ira, podemos obtener buenos resultados. Por ejemplo, si nosotros sentimos frustración ante una situación que no podemos resolver, esta ira que nos genera nos va a dar también energía para buscar soluciones alternas a este problema. En conclusión, la ira es una emoción normal que evidenciamos para hacer saber nuestra queja o inconformidad. Pero a modo de reflexión debo mencionar de que todo tipo de ira o enojo a la larga es malo porque termina quitándonos la paz interior. Eso es todo. Muchas gracias.